Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos en esta cuarentena tratando de enfocar la cámara y, por supuesto, recomendando libros. Yo creo que estos días de confinamiento es una buena alternativa el poder leer, aparte de ver series de Netflix y distraerte un poco de toda la toxicidad que existe en el ambiente y la preocupación obvia del coronavirus. Partiendo de la base que tenés que quedarte en la casa y no andar dando vueltas por la calle, si te cuidas tú y cuidas a los demás. Hoy les voy a comentar un libro que encontré en una librería, estaba en varias librerías de hecho, y que es súper interesante porque habla de los años del boom. Si te gusta la literatura latinoamericana, en algún minuto tienes que haber oído hablar del boom literario latinoamericano que se dio entre el año 67 y el 76. Aquí nos referimos con el boom latinoamericano, nos referimos a que en ese periodo se publican las grandes obras consideradas clásicas hasta el día de hoy de autores como Mario Vargas Llosa, García Márquez, Alfredo Breis Echenique, por supuesto que Cortázar, Donoso también está dentro de este grupo selecto de escritores del boom latinoamericano. Y este libro, escrito por Xavi Allen, un periodista español que estuvo durante más de 10 años recopilando información y en lo posible haciendo entrevistas personales a los propios protagonistas del boom latinoamericano. ¿Qué es lo bueno de este libro? Que dedica capítulos a cada uno de los autores como García Márquez, Vargas Llosa, y te cuentan cómo lograron ser lo que nosotros hasta el día de hoy conocemos. Lo otro curioso es que a través de este libro aparece el nombre de Carmen Balcells, que es la mujer que podríamos decir que fue la gestora intelectual de todos estos escritores, porque ella estaba a cargo de una agencia, era como su representante, es la que les vendía sus libros, es la que le movía las editoriales. Hablando de editoriales, también aquí sale, por ejemplo, cómo se crean editoriales famosas que hasta el día de hoy existen, como Seix Barral. Seix era el apellido de una persona, Carlos Barral era el otro, se juntan, después se separan. Es bien entretenido entender esa parte de cómo las editoriales se van creando y cada una va captando a cada uno de estos autores. Te vas a encontrar con sorpresas también, como que el boom latinoamericano no se da en Latinoamérica. El boom latinoamericano de estos años parte en Barcelona. Todos estos escritores se fueron a Barcelona porque pensaron muy bien, por lo demás, que allá iban a tener la oportunidad de darse a conocer al mundo. Es un libro que, si te gusta la literatura latinoamericana y quieres conocer la historia, quieres conocer cómo se gestaron y quieres conocer partes íntimas de la vida de grandes autores que ya te nombré, como Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Breis Echenique, Donoso, algunas mujeres, salen todas en este libro, donde te cuentan cómo vivían, cómo se apoyaban unos con otros cuando García Márquez llega a España y después invita a otro autor y lo hace vivir en su casa. Sale también narrada la ya mítica pelea entre Vargas Llosa y García Márquez, que hasta el día de hoy ellos dicen, Vargas Llosa dice que finalmente lograron reconciliarse, pero nunca se supo muy bien a ciencia cierta. También salen datos bastante interesantes que son poco conocidos, a excepción de las biografías propias de cada uno de estos autores, como por ejemplo la muerte de uno de los grandes escritores, a mi parecer, del boom, como lo fue Julio Cortázar. Julio Cortázar dentro del boom era considerado como el Dorian Gray, porque decían que era muy alto y que tenía una enfermedad que no le hacía salir pelo, era lampiño. De hecho, él se sometió a un tratamiento de hormonas para poder tener barba, que es lo que él siempre quería. Por eso después nosotros conocemos sus fotografías con barba, pero las de antes era lampiño, lo escriben como una persona gigante. Cortázar murió el 12 de febrero de 1984 en el hospital de Saint-Lazare, en Francia, donde llevaba unos días ingresado. Fue Bernández la que dijo al mundo que Cortázar no sufrió, pues se trató de una muerte repentina. Su madre le sobrevivirá 9 años y su hermana Ofelia morirá en 2000. Un periodista llamado Vargas Llosa, llama a Vargas Llosa y le da la noticia. A lo que Vargas Llosa contesta: hacía tiempo que no sabía nada de él, no sospechaba
ni su larga enfermedad ni su dolorosa agonía, pero me alegro saber que Aurora había estado a su lado en esos últimos meses y que gracias a ella tuvo un entierro sobrio, sin las previsibles payasadas de los cuervos revolucionarios que tanto se habían aprovechado de él en los últimos años. Eso en relación, porque aquí también te narran cómo fue la relación que tuvo esta generación de escritores con Cuba y el comunismo y Castro sobre todo, y las peleas internas que hubo entre ellos, donde por un lado García Márquez era pro Cuba, Vargas Llosa, que empezó siendo defensor de Fidel Castro, terminó odiando todo lo que dice en relación con el comunismo. Aquí también se le explicaba las razones del porqué. Bueno, siguiendo con lo que te cuentan aquí sobre la muerte de Cortázar, el autor dice que el escritor murió con la nacionalidad francesa que Mitterrand y su ministro Jacques Lang le concedieron junto a Milán Kundera el mismo día de la toma de posesión del mandatario, en presencia de Fuentes, García Márquez y Cortázar. Las tumbas de Cortázar y Dunlop están juntas en Montparnasse, porque, como dijo alguien, los franceses no separan lo que estuvo junto en vida. Dunlop era el apellido de su pareja en ese minuto. Para algunos, la sorpresa estuvo en el testamento. Cortázar había nombrado albacea a su primera mujer, Aurora Bernández. Sabía que era la persona viva que mejor lo conocía y que podía tratar su legado. La versión comúnmente aceptada sobre la muerte es que se trató de leucemia. Sin embargo, Rosa Lentini cuenta que su padre, el doctor Javier Lentini, le dijo un día: Cortázar está muy enfermo y voy a visitarlo. Ha venido a Barcelona y mañana tiene cita con mi consulta. Tras una serie de análisis y pruebas, Rosa le preguntó a su padre: ¿qué tiene Julio entonces? Algo muy malo. ¿Cáncer? No. Entonces no es tan malo, es peor. Es algo mucho más rápido, mucho más malo, y lo peor de todo es que no sé lo que es. No lo había visto en mi vida. ¿Qué tratamiento le vas a dar? No sé qué tratamiento darle, es algo desconocido. Nunca había visto a mi padre tan asustado, recuerda Rosa. Cristina Peri Rossi había acompañado a Cortázar a la visita y dice que era un mal que entonces no tenía un nombre específico. Se decía simplemente que era una pérdida de defensas inmunológicas. Ella, como Lentini, que recuerda a su padre llegar a la misma conclusión años después, no tiene duda de que Cortázar murió de SIDA. La teoría se apoya además en la masiva transfusión de sangre que recibió Cortázar 2 años antes de morir. Fue en un hospital del sur de Francia y desde ahí le escribió a Peri Rossi: soy un hombre nuevo, me han cambiado toda la sangre. La uruguaya recuerda que algunos años después de su muerte, el ministro de Sanidad de Francia dimitió por el escándalo de la sangre contaminada con SIDA. Ciertamente, a mediados de los 80, millares de personas tratadas en hospitales franceses contrajeron SIDA tras haber recibido transfusiones, murieron al menos 300. Todo empezó en 1981, cuando una supuesta angina, dice él mismo, me obligó a tomar tantas aspirinas para combatir la fiebre que finalmente la cosa terminó en una brutal hemorragia gástrica que por poco me manda al otro lado. Carol me salvó la vida con su serenidad y su ternura, pues me encontró desmayado en un pasillo y en un lago de sangre. Lo internaron 5 días y el diagnóstico fue leucemia mieloide crónica. Así empezaron las transfusiones. Lo irónico es que Dunlop también recibió un diagnóstico fatal sobre su sistema inmunológico, que creía en consecuencia tardía de la pérdida de un riñón cuando era niño y que la obligaba también a recibir sangre. Antes, los autonautas de la Cosmopista, en un viaje que finalmente se hizo entre mayo y junio de 1982, cada uno de ellos cree estar velando la agonía del otro, y ambos morirían acaso víctimas del mismo virus. Datos como este, que yo personalmente no conocía sobre la muerte de Cortázar, te vas a poder encontrar en este excelente libro que se llama Aquellos años del boom, de Xavi Allén, de Editorial Debate. Este libro lo pueden encontrar a través de internet, en cualquier librería, si salen. No es muy caro, pero es bastante ilustrador, es bastante interesante. Te insisto, sobre todo si te gusta la literatura latinoamericana y quieres saber cómo surgen las grandes obras que hasta el día de hoy todos admiramos, como 100 años de soledad, Bestiario,
los temas de los libros de Donoso, que también tiene un capítulo especial el autor chileno aquí, a donde dan a entender de que Donoso en realidad siempre fue un gay encubierto y que esa inseguridad se traspasó a su hija, que como todos sabemos finalmente fue encontrada muerta en su departamento producto del suicidio, donde se cree que entró en una depresión al momento de encontrar cartas y leer lo que su padre sentía por otros hombres, pero ese es otro cuento que podemos hablar en otro minuto. Aquellos años del boom de Xavi Allén, García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo. El libro de Editorial Debate que deberías leer ahora en cuarentena, quedándote en tu casa, no saliendo y usando la mascarilla como corresponde. Nos vemos, ojalá pronto. Adiós.